Hello, everyone. This is Tatiana Mahoney. I'm the Director of Family and Community Engagement, along with Lourdes Heredia, who's my assistant. And we bring you the news bulletin for September 7. And today we have a special edition, which is Family Council. I start with the news. Empezamos con las noticias de hoy y luego seguimos con una edición especial que es las reuniones mensuales del Consejo de Familias. So we start with our calendar. So this is the agenda. Mark your calendar, building character, questions, and then again, the Family Council presentation. En nuestra agenda está información para que usted ponga sus fechas de calendario. Construyendo carácter, preguntas y la presentación especial del Consejo de Familias, que le recordamos, esto se hace mensualmente. So in terms of the mark your calendar, I just want to remind you, for those who, if you missed any of the news bulletins, remind you that we keep all news bulletins recorded and you can find them on YouTube if you're working and this is not a convenient time for you. You can always check them over the weekend on our YouTube channel. And if you missed any, just remember, for terms of the calendar, that we have a special page for our athletics department and they have tryouts. So like, for example, tomorrow, September 7 at 1 p.m. is a tryout for cross country, and that is for the middle school. So those are things that you need to look out for if your child is interested in athletics. And again, for the athletics department, they have a different uniform. For physical education, we don't have uniform. It's the same khaki pants and polo shirts. They can use Inwood t-shirt that they can win participating in our many events, such as the reading challenge or roots and recipe contest or the walk for a cause, which are the ones that are coming up. Le recordamos que en cuanto a nuestra agenda, marcar su calendario, empezamos con que si usted por si acaso no ha visto esto antes, nuestros boletines informativos están siempre grabados y se encuentran el fin de semana a más tardar en YouTube. Para la agenda siempre esté conectándose con la página web de Trailblazers, que es del equipo de atletismo, y entonces ahí, por ejemplo, le está diciendo que hoy 7 de septiembre a la 1 p.m. están las pruebas de atletismo de cross country y esto en la escuela intermedia. Y ahí le dice todos los otros eventos que hay de pruebas de atletismo. Así que muy importante que usted siempre tenga esta página marcada, inwoodblazers.com, y ahí está la información de su calendario. La otra cosa que vamos a hablar es construyendo carácter. Tenemos preguntas y la presentación del Consejo de Familias, que es hoy. Mensualmente se hace esta presentación. Okay, so in terms of mark your calendar, just want to call your attention to our page, inwoodacademy.org/events. And see if I can get that. So when you go to events, you download the PDF for the middle school or for the high school. Let's say you're going to the middle school, and it shows the calendar. Yellow, it's for any family events. Today, September 7, it's yellow because we have family council. And you see here in September, we see when it's closed. The family council meeting is today. 14, no classes. And I'll go over these things, but I just want you to point that out, that all the calendar is there. And it's when it's red, it means that we are closed, no class. And there's special exams, it's green, and dollar dress downs is in blue. And special events as in purple. So quería demostrarle que si usted se va a nuestra página web, inwoodacademy.org eventos, entonces ahí está el calendario. Aquí está el calendario de la escuela intermedia, por ejemplo, y donde está rojo es que está cerrada la escuela, amarillo es que es un evento especial de familias. Por ejemplo, hoy tenemos, hoy 7, la reunión mensual de Consejo de Familias, que viene a continuación.
Entonces, diferentes colores. Púrpuro es que hay eventos especiales, azules que vienen sin uniforme y de nuevo para el uniforme solo estamos exigiendo el uniforme empezando el 12 de septiembre. Okay, so Listo. we go to the September 8th. For middle school, we have a math diagnostic testing. Very important for your child to be tomorrow on time to do all the math diagnostic tests. They don't have to study anything. They know about it. It's just a matter of getting a good night rest, a good breakfast, and be ready to go. The 13th, we have a Title I meeting via Zoom, very important, and the parents will talk more about that. And we have the after school the high school clubs begin. September 14, there is no school, but we have the back to school night at the middle school from 5:30 to 7. And that's the day to complete the lunch forms. Very important. It's also the day for senior portrait day so if your child's in 12th grade, very important to be ready to go, hair and makeup done for senior portraits. And we have professional development that day. September 16 is the high school mid-marking period. Remember, this is a very important time for you to double check to make sure your child is on track with everything so that they don't miss any project, any quiz that they need to retake. They can retake it so that by the time it comes progress report time, they will have a good understanding of the material that they have. And again, it's very important for you to get to know the teachers and the curriculum, and that happens September 14 at the middle school. That's when you meet the teachers, know the first unit, how can you help, how can you support, and all that is required. For the high school, the meeting the teachers is September 28th, so I'm not putting it just yet, but just so you know, that's when it happens. September 16, like I said, is the mid-marking period, and it's also the deadline for the Roots and Recipe Contest, which we'll talk more about that. And very important to build the leadership skills and also to earn t-shirts. September 20 is the CCS workshop and information about 12th grade celebration costs. So if your child is a senior, it's very important for you to attend that workshop September 20. It's always in the evening at 6 o'clock. Ok, su calendario, les recordamos que mañana, si su niño está en la escuela intermedia de 5 al 8, tiene un examen de matemáticas de diagnóstico. Muy importante, su niño no tiene que hacer nada en especial para prepararse, solamente que esté bien dormido y que tenga su buen desayuno, su buena rutina, que llegue a tiempo y esté preparado para su examen. El lunes 12 de septiembre, la reunión de título 1 en Zoom a las 7 de la noche. Esta es la reunión en español. Y es muy importante que todos se reúnan porque necesitamos saber cuáles son las necesidades de cada uno de sus niños. Ustedes son los primeros maestros. Necesitamos saber qué es lo que su niño necesita para nosotros poder tener los apoyos para usted como familia. También es el día en que comienzan los clubes del programa después de la escuela, de la escuela secundaria. Así que muy importante que si su niño está en 9 a 12, que se inscriba a los clubes o que si no ve algo que le guste, pues que pueda crear su propio club. El 14 de septiembre, miércoles de 5:30 a 7, la noche de regreso a la escuela para los grados 5 a 8. Eso quiere decir, es el día en que usted conoce todos los maestros de sus hijos. Usted se va al salón principal de su hijo y ahí usted va a conocer todos los maestros y su currículo, lo que están aprendiendo en cada lección y lo que se requiere de usted, cómo se prefiere que se comunique la maestra con usted o usted con la maestra. Y ahí están también información sobre Class Dojo que le van a dar. El 14 de septiembre no hay clases en sí. De nuevo, usted puede venir con su hijo a la orientación
y presentación de los maestros. Luego, no hay clases, pero sí es un día de tomar las fotografías para los niños de 12 grado. Entonces, si su niño está en el último grado, asegúrese que tenga bien sus uñas, su pelo y todo, porque las fotos también muestran las manos y que esté bien presentable para su fotografía de anuario y son sus últimas fotografías de la escuela. El 16 de septiembre es el periodo de demarcación, la mitad del periodo de demarcación para las calificaciones en la escuela secundaria. Y les recordamos, ese es un día en que usted puede revisar cómo va su niño para que una vez que no se espera que esté el reporte de progreso, sino que ya esté bien, que aprendió lo que tiene que aprender y usted le esté chequeando si necesita tomar otra vez algún quiz o entregarle algún proyecto que lo tenga todo listo. También la fecha para entregar participar para el concurso Raíces y Recetas, que de nuevo es cuando usted puede meterse a recibir una camiseta por participar, también puede recibir premios. El martes 20 de septiembre es el taller de preparación universitaria y es a las 6 de la tarde en Zoom. Y también va a haber un taller sobre los costos de celebraciones del 12 grado. Así que si su niño está graduándose, es muy importante que usted no falte ese taller el 20 de septiembre. Okay, so just wanted to just check in for 5th to 8th grade. We have great news. We're getting the kids excited about owning their own learning. And so we're allowing them to build the bulletin boards at the entrance. So ask them about it. Submissions will be tomorrow and the winners will be announced on Friday, and then they'll build their own bulletin boards. Para los niños de 5 al 8, pregúnteles sobre el diseño de competencia de diseño para el tablón de anuncios. Ellos tienen que someter su diseño mañana a final del día y compiten por clases y los ganadores van a ser anunciados el viernes y luego ellos, los que ganan, pues entonces entran a hacer su tablero de anuncio que ustedes lo podrán ver una vez que vengan a la reunión, que vengan a conocer los maestros. Así que incítelos a que participen. For the high school, every student from 9 to 12 grades will be they're being asked to check their emails. Remember, every student in our school has a student account, email account, and it's always the name, that last name at ilcs.org. So your child has an email account that they can be accessed via Gmail. And then they also asked to check their grades via Alma, which it's not up yet because we're still updating all the schedules. But once they do, to please check their grades, to organize their week and see if there are any big assignments, any projects or tests coming up, to set the goal for the week and to review and measure if they met the week's goal. También estamos trabajando en construir el carácter de los niños en grados 9 al 12. Le estamos pidiendo que revise su correo electrónico escolar todos los días para anuncios que siempre mandan. Que revisen sus calificaciones a través de Alma para que estén dueños de su progreso. Claro, Alma ahorita no está funcionando para escuela secundaria porque están ajustando los horarios, pero una vez que esté, pues entonces a final de esta semana, pues entonces que la estén chequeando. Que organicen su semana, vean si hay tareas, proyectos o exámenes importantes por venir, que establezcan una meta por la semana y revisen y midan si cumplieron esa meta y la meta de la semana pasada. Entonces, le estamos ayudando a que se vayan personificando y empoderando para tener su buen aprendizaje. Okay, now we're going to move on to questions that we've been getting about transportation. And just a reminder that for middle school, it's only the bus is eligible if you live 1 mile or more, but less than 1.5 miles. So you get the bus or the Metro card, and 1.5 miles or more, again, you get a school bus or Metro card. So
En cuanto a preguntas que hemos recibido bastante esta semana ha sido acerca del transporte. Le recomendamos que los niños que viven a 1 milla o más, pero menos de 1.5 millas, reciben bus escolar o MetroCard o código de distancia de 1.5 millas, autobús escolar o MetroCard. So what does that mean? That if you, thank goodness, we thought we were going to get transportation 2 weeks from the start day, which is September 8th. The regular public school starts September 8th, but no, we were able to start it yesterday. For children who have transportation in their IPs, they were able to start it right away, the first day of school. And in terms of the Bronx, we are still working on the transportation on the routes because it's been challenging for us because a lot of parents only want one way. And with the Department of Transportation, it's very hard. It's a lot of negotiating to get it done, especially because there is no routes for the Bronx. And we, because of the advocacy of the parents, we are paying for it. So the school is paying of it, but we still, even though we pay for it, we're not the owners of the buses. We still have to abide by the rules of the pupil transportation department. So we need to follow them. And again, if you choose to have a bus, then you cannot have a MetroCard. It's either or. So some parents have been asking, how come I didn't get a MetroCard? Well, if you ask for a bus, you're not going to get a MetroCard. So the MetroCard is for students, the yellow bus service is not available, or if a new stop cannot be added for a student. So there is a possibility that the Department of Transportation says, sorry, we cannot add a stop there. And that in that case, then they will give them a MetroCard. And we give MetroCards to all students in grades 7 to 12. Algo preguntas sobre transporte. Hemos recibido preguntas sobre transporte. Sí, podemos decir que estamos agradecidos de que pudimos ofrecer transporte de puerta a puerta a nuestros niños que estaban en educación especial, que estaba el transporte dentro del IEP, que, o sea, que es requerido por el IEP, y lo pudimos ofrecer. Y en el Manhattan ya pudimos ofrecerlo ayer. Así que, y aquellos que pidieron transporte de autobús y lo mandaron en la petición a última hora, pues entonces no se demora en hacerle la ruta. Entonces es por eso que si no tiene todavía la ruta, usted solo tiene que esperar a que le llamen para darle la información. Lo que sí es que el servicio de autobús amarillo no está disponible. Se le da el MetroCard si el servicio de autobús amarillo no está disponible o si no se puede agregar una nueva parada para el estudiante. Entonces, en ese caso, pues le damos el MetroCard. Y de nuevo es posible que a veces dice el Departamento de Transporte que no puede poner una parada ahí. Excuse me, Miss Tatiana. De nuevo, give me 1 second. So, de nuevo es, nosotros estamos haciendo todo lo posible, especialmente para el Bronx. La escuela está pagando por el servicio de transporte al Bronx, o sea, viene de nuestros fondos, pero usamos el Departamento de Transporte para escuelas públicas. O sea que nosotros tenemos que seguir con las reglas del Departamento de Transporte para escuelas públicas, porque nosotros no somos dueños de autobuses. Tenemos que seguir las reglas de ellos y entonces eso es lo que se está demorando para obtener las rutas al Bronx. Y de nuevo, ellos solo ofrecen para 5º y 6º grado y lo que ha sido el desafío para nosotros es que muchos de los padres han pedido solo que sea el servicio de una sola vía. Y de nuevo, ellos son muy estrictos que quieren que sea doble vía, ida y vuelta, y entonces es por eso que se está demorando la negociación. Entonces, ese es el sentido que está demorada el poder decirle cuál es la parada de su niño.
Y de nuevo, nosotros tenemos que seguir las reglas de ellos, que si por más de que usted tenga un niño en quinto y un niño en octavo, y están los dos en la misma parada, no lo recogen y no es cosa de nosotros. Nosotros tenemos que seguir las reglas del Departamento de Transporte. No tiene nada que ver con nosotros y lamentablemente esas son las reglas de ellos, de escuelas públicas. Okay, so Ms. Rosado, you had a question about that. Yes, I have a question. I filled out the form for Derek. Derek is autistic, so he in 6th grade. So nobody informed me not about that. I filled it out the beginning, understand to me. I did it. I'm not feeling no information about that. Okay, so you're talking about is your child door to door in the IEP, or just a regular busing? No, he's not door to door because cuando did the IP the beginning this year, he's in another school que close to my house, front to my house. All right. So that's why they don't give it, but I know because see the request and they want to give it to him, but now it's another border. That's not close to my house. I cannot cross him to the school, the same I did before. So if you don't have it in the IP, but he qualifies for the IP, then the main thing is to talk to the IP coordinator, Ms. Araya, and we can send you all the information so that you can start all the process to get the door-to-door transportation. Okay. Yes. Muy buena pregunta. Si, por ejemplo, su niño vivía cerca a la escuela anterior y califica para tener transporte puerta a puerta, pues y no lo tenía porque estaba al frente de la escuela, pero ahora está lejos de la escuela, su vivienda, entonces simplemente se comunica con nuestro especialista de planes educativos individuales para que le vuelvan a poner el servicio puerta a puerta en el IEP. I also just wanted to be clear that the school doesn't decide who gets busing with IEPs. It's up to the Committee of Special Education, and they have to say that the child needs the bus for either behavior issues or another concern that may be on the IEP that can merit that. También quiero explicarle que la escuela no es que hace la decisión sobre el bus para los niños que tienen educación especial. Es el Comité de Educación Especial que hace esta decisión por comportamiento, por necesidades del IEP, so no es dado a todos los niños con IEP. Es un derecho que puedes pedirlo, pero no es que van a dártelo así. Good point. Roxana, you had a question? Roxana, ¿tienes tu mano arriba? Oh, Vero. Sí, Miss Tatiana, soy yo. Sí, acerca de lo que estaba diciendo Lulu, que es cierto que dependiendo de las necesidades del niño es que la aprueban o no. Mi pregunta es, cuando mis niños recibían el servicio del bus, ellos solamente nos decían, por decir, si yo vivo en el distrito 10, solamente califico si la escuela está dentro del distrito 10. Pero digamos, como ustedes ya son otro distrito, porque son en Manhattan, ya no califica el servicio. Eso es lo que yo me pregunto. Si solamente me suena como muy fácil el hecho de decir vamos a abrir el IP y vamos a incluir el bus, porque en ese entonces me decían eso solamente, que solamente si la escuela estaba dentro de mi área, digamos. De nuevo, eso es simplemente lo determina el Departamento de Educación, si en verdad cuando hacen el IEP, el equipo determina si en verdad su niño necesita el autobús. Entonces, de nuevo, no es solamente por la zona, sino simplemente si el niño lo necesita. Entonces, uno siempre puede pedirlo como madre, pero ellos son los que determinan si sí en verdad lo necesita o no. Y si lo necesita, pues entonces ahí es cuando se le puede agregar puerta a puerta. Y no es que tú dices que lo necesita, es lo que dice en el IEP, es lo que dice la evaluación, es lo que dice las necesidades que está inscrito ahí, porque es un papel legal. It's not what you always can advocate for your child to receive busing, that's your right. However, it needs to be justified on the IEP. So if it's not written in an evaluation or if it's not justified, there's not an explanation why they need it, it's not automatically given just because you have an IEP. That's just the only thing that we want to be clear about. Yeah.
Okay, so we move on to the next question was about scheduling, and we will communicate when Alma is up and running. The schedule has been revised according to the academic needs. We talked about it last week. This is very important for us to make sure that everybody is on a path to graduation, and so your child's schedule is anything between 8 and 4. Of course, they're welcome to come in earlier to have breakfast. They're welcome if they're not the time it's early enough for you, but we cannot accommodate based on whatever is convenient. What we can accommodate is based on the classes that your child has to take to be able to graduate on time. Any changes to the schedule, again, only will be to accommodate academic needs. And the students are doing really great learning by doing, and they had their schedules, they advocated what they needed to do, and so they're really growing in that respect. And this is something that they will have to do again, training them for college. Again, this is something that we had to adjust as well to the master's schedule because of many kids are not on track for graduation, and then we had to arrange that they all have all the classes that they need. We're no longer on pandemic mode, but many of them were behind because of the pandemic, so we need to catch them up and make sure that everybody has all the classes that they need to take. Otras preguntas que recibimos fue sobre los horarios de los grados 9 al 12. Nosotros nos comunicaremos cuando vuelva a estar Alma en efecto activa, por lo que todavía estamos haciendo los ajustes para el horario. De nuevo, el horario fue revisado. Los niños tuvieron su fecha límite para ajustar el horario, para abogar por sus horarios. Y claro está, nosotros los pudimos asesorar y lo más importante para nosotros es que esté en camino claro hacia la graduación para todos. O sea que si no solo se puede hacer los ajustes porque le conviene, sino tiene que ser los ajustes de acuerdo a las clases que tienen que tener, de acuerdo cuando esas clases se ofrecen. Entonces, es muy importante por eso que no podemos hacer ajustes simplemente porque si le conviene o no le conviene, o esto es más apropiado o no, es simplemente si tiene las clases que tiene que tener para poderse graduar. Y es por eso que durante la pandemia algunos niños se atrasaron, y entonces es muy importante ahora que no estamos en pandemia y están en presencial, de que todos estén donde tienen que estar. Así que están aprendiendo todos, están haciendo estos ejercicios también para ellos abogar y poder crecer en sus en la forma de abogar para sus clases. Lastly, we are doing, we started our reading challenge, and thank you for all the families who submitted the first reading log. We'll talk more about that, and you will be getting a t-shirt. Like I said, the IL swag is coming your way. So we will be asking for your child's t-shirt size. Mil gracias de nuevo por las familias que participaron en el desafío de lectura y por ser los primeros que entregaron sus reportes, entonces reciben su camiseta de primeras. Así que mil gracias y les estaremos comunicando para que nos dé la talla de su camiseta. All right, I see one question, then we move on to our next presentation from our family council. Ms. Frías. Sí, bueno, yo tengo una pregunta acerca del horario de high school, porque ayer mi hijo llegó un poco enojado, dice que no le gusta su horario que le cambiaron, porque él dice porque tienen que entrar tan tarde a la escuela para salir a las 4 de la tarde, eso no sé a qué se debe ese horario. Sí, el horario de nuevo, ¿en qué grado está su niño? Señora Frías, ¿en qué grado está su niño? En el 11 le está. Sí, entonces es los niños que están de nuevo, es muy importante para nosotros que su niño se gradúe. Entonces él necesita seguramente ciertas clases que solo se ofrecen a ciertas horas. Entonces, si él no está lo más importante para nosotros es que él se gradúe a tiempo. Y es por eso que le tuvimos que arreglar el horario para que él tenga todas las clases que él necesita para que se gradúe. Sí, pero disculpa que la interrumpa. Él dice que él entra a las 10 de la mañana.
es posible que no necesite las otras clases antes, o sea que no haya clases para él para tomar antes. O sea que las clases que se ofrezcan, que es la que él necesita, empiezan más tarde. Porque esto, como Tatiana. usted había hablado de eso, yo le dije, eso es que seguro tú necesitas clase extra. Él me dice, no, me cambiaron el horario con toda la Tatiana. misma clase que estaba supuesto a coger. Para Ujú. decirle a ella, she's coming. Okay. So, de nuevo, todos los horarios se hacen de acuerdo. Él puede abogar con su consejero, pero de nuevo, todo eso se va directamente al consejero, pero él que vea su horario y vea todas las clases que tiene que tomar pensando a largo plazo, pensando para que se pueda graduar. Okay. Okay, I'm going to take one more question and then I'll go to the next presentation. Who was calling me? Sorry. I think Dalsa, her hand is up. Dalsa, go ahead, Dalsa. Era yo, Tatiana, para decirle a la madre que mi hijo está en el 11 y está entrando a las 10, que tal vez ella piensa que él no le está diciendo lo correcto, pero sí, están entrando a las 10 de la mañana. Okay. Okay, so we're going to end the bulletin, but don't leave because we are